A lo que uno tiene que asistir a la iglesia es para escuchar la palabra de Dios, para conocer a Cristo y para enriquecerse como creyente. Esa es la verdad de la Biblia. Si queréis os predico otra cosa, pero no sería fiel al libro de Dios. Entonces, para que una iglesia sea verdadera, tiene que compartir la doctrina, tiene que compartir la oración, tiene que compartir las ordenanzas. El pan, el bautismo, tienen que estar juntos, unánimes, es como el Salmo 133. Dice que bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice como el rocío de Hermón, dice como el aceite que baja por la cabeza, por las barbas del sacerdote, llega hasta el borde de las vestiduras. Allí, dice la Biblia, envía bendición y vida eterna el Señor. Pero dice que tenemos que estar juntos y en armonía. Y la armonía de una iglesia la tiene que poner la oración, la tiene que poner la doctrina y la tiene que poner las ordenanzas. Tener comunión es que tenemos comunión porque no sé, porque quizás me voy a tomar un café con alguien de la iglesia. Eso está bien, es tener comunión, pero la verdadera comunión en el Espíritu tiene que ser mediante las disciplinas espirituales. Por eso cuando uno se acerca a la iglesia tiene que saber por qué me quiero acercar al templo. Porque quiero pasar un buen rato en el templo o porque verdaderamente yo soy el templo del Espíritu Santo y lo que quiero es nutrir mi hombre interior en el Espíritu. Es que si no tenemos las cosas claras acerca de qué es la iglesia, cómo es la verdadera iglesia, vamos a estar confundiendo la iglesia con cualquier otra cosa. Y yo digo que la iglesia que Dios pensó en su mente desde antes de la fundación del mundo es una iglesia gloriosa, dice la Biblia. Entonces, si esta iglesia tiene que ser gloriosa, nosotros tenemos que explicarla tal cual como viene en la Biblia, sin añadir y sin quitar todo lo que tiene que ver con la iglesia y las Escrituras. ¿Cuántos están conmigo, por favor? Entonces, ¿qué es la iglesia, pastor? Mira, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes en todo el mundo. Ah, no solo es casa de salvación, pastor. No. No es solo asambleas de Dios. No. O estas iglesias que hay Maranata, que llevan muchos años. No. Podemos dar 1000 nombres de iglesias. No hay ninguna iglesia que tenga la exclusividad del Evangelio, el monopolio de la verdad y que sea la única iglesia sellada por el Espíritu. La iglesia verdadera es todos los creyentes que han nacido de nuevo mediante el Espíritu en todo el mundo. Sea chino, sea gitano, sea negrito, sea ruso, sea de donde sea, de cualquier parte del mundo, si ha creído en Cristo como su Señor, como su Dios, como su Salvador, es mi hermano. Y también es tu hermano. Entonces eso conforma la iglesia en general en todo el mundo. Eso es la iglesia, es la comunidad de creyentes en todo el mundo. Ahora bien, hay que prestar atención que ahora más tarde lo vamos a ver. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente o comunidades o conjuntos de personas que se hacen llamar iglesia, pero están tan extraviadas de la verdad y la doctrina que la Biblia no nos manda a ser más buenos que el Señor. Nos manda a separarnos y poner un abismo. Eso lo vamos a ver más tarde. Porque si no confundimos el ecumenismo con la comunión. ¿Sabes lo que es el ecumenismo? Vamos a juntar todas las religiones. Y todas las religiones, porque Dios es el mismo para todas las religiones y Dios es un error gravísimo. Eso se ha querido meter dentro de la iglesia en este último tiempo también. Entonces nosotros tenemos que discernir con quién es sano tener comunión y con quién no es sano tener comunión. Hay por ahí a veces que yo hablo con gente y me dice, pero es que, pastor, mi pastor no me deja congregarme en tal iglesia. Y uno no puede decir rápidamente a la ligera, porque tu pastor es un religioso que solo se cree que se va a salvar él. No, hay que mirar el contexto. A lo mejor ese pastor sabe que en ese conjunto que se hace llamar iglesia, pero que se juntan y son una cueva de ladrones, como dijo Jesús en el templo, lo que está haciendo ese pastor es mirando por las ovejas que el Señor le ha confiado para que las cuide. Entonces, si tienen en comunión la doctrina, si tienen en comunión la oración, tienen en comunión las ordenanzas y van en la línea bíblica de la doctrina, son mis hermanos, se llame la iglesia como se llame, tenga el cartel que tenga fuera y vaya quien vaya a ese templo. Si han creído en Jesús como su Señor y su Salvador y coincidimos en la doctrina, tenemos la misma comunión, yo no puedo decirle a alguien, ahí no está el Señor, ni esa iglesia no es verdadera. Pero la misma Biblia también me enseña que cuando se extravían de la doctrina e introducen herejías destructoras dentro de la iglesia, yo no puedo ser paz y amor y ser un hippie, todo está bien. No, yo también tengo que decir, oye, yo te aconsejo que no tengas comunión con este tipo de gente, ni con esta persona. ¿Y por qué hacemos esto, pastor?
para guardar el redil del Señor. Mira al que tienes al lado y dile, todo es lícito, pero no todo me conviene. Díselo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Gloria a Dios. Entonces la iglesia no es un edificio. La iglesia es el grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Lo que el Señor no nos llama es a romper el cuerpo de Cristo de los que son redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, quiere decir que están en el mismo barco que nosotros. Son una iglesia bíblica. Porque han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso hay que tener cuidado a la hora de decir, este es de Dios, este no es de Dios, este otro no es de Dios, esta sí es de Dios, el otro se va a ir al infierno, o como los católicos, el otro se va a ir al purgatorio. Hay que tener muchísimo cuidado, porque si ese ha sido comprado a precio de sangre igual que tú, está en una posición exactamente igual a la tuya. Completamente igual, un arrepentido en Cristo, justificado por la fe, un santo posicionalmente en Cristo. ¿Por qué predico esto? Porque no quiero que se tenga una mentalidad sectaria. En una ocasión iban un grupo echando demonios, iban anunciando el reino de Dios y llegaron los discípulos a Cristo y le dijeron, Señor, hay un grupo que no es de los 12 y van por ahí predicando el reino y expulsando demonios. ¿Y sabes qué dijo Cristo? Dejarlos, si están trabajando para el reino y están haciendo también la obra de Dios, porque lo que Cristo no quería en los suyos es que tuvieran una mentalidad sectaria. Pero hay que saber separar entre tener una mentalidad sectaria y en decir todo vale, vamos a unir todas las religiones porque todas las doctrinas son de Dios. ¿No es diferente eso? Entonces, sobre eso quiero hablar un poquito, acerca de la iglesia bíblica. Primera de Corintios, en el capítulo 3 y verso 16, dice Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Biblia declara quién es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia somos, ¿quién decirlo, por favor? Por el amor de Dios. ¿Quién es la verdadera iglesia? Nosotros. Porque el templo del Espíritu Santo de Dios y de su Hijo Jesús somos nosotros. Es decir, que yo soy iglesia cuando vengo a este local, por horas. Soy iglesia cuando voy en el coche y me pitan con el coche y me dan ganas de sacar por la ventana y matar al que me pita con el coche. Sigo siendo iglesia cuando estoy en una conversación que a lo mejor no glorifica a Dios. Soy iglesia cuando voy al trabajo, soy iglesia cuando estoy en la casa, porque la iglesia no es voy a un lugar, sino yo ya soy iglesia y allí donde estoy yo está la iglesia de Cristo presente. Otra cosa es que nos congregamos en un local para tener comunión, para impartir la palabra, para poder crecer como cuerpo. Pero la verdadera iglesia somos nosotros, el templo del Espíritu de Dios. Un verso en adelante, ¿sabes qué dice? Cualquiera que destruya el templo de Dios, dice el Señor, yo le destruiré a él. Está hablando de que tenemos que cuidar este templo, porque este templo es templo del Espíritu Santo. Mira, cuando uno reconoce esta verdad, la abraza y la cree, le va a costar más atentar contra su propio cuerpo, con vicios, con lo que sea catente contra el propio cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia de Cristo, tú tienes el sello del Espíritu Santo. Lutero definió la iglesia de la siguiente manera: es la congregación de los santos en los que se enseña correctamente el Evangelio. Mira qué definición más llana, más sencilla, más verdadera. ¿Qué es la iglesia? Es la congregación de los santos donde se enseña el Evangelio de una manera verdadera y correcta. ¿A que no tiene complicaciones? Donde se enseña el Evangelio de una manera sencilla, llana y correcta. En Mateo 16:18, dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré el qué. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene alguno este texto? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? A ver quién lo tiene por ahí. Gloria a Dios. Aparece la palabra mi iglesia. Cristo dice, esta es mi iglesia. La verdadera iglesia bíblica es la iglesia que Cristo dijo, esta es mi iglesia. No la iglesia de un grupo de personas,
Ni siquiera es la iglesia de los pastores, ni la iglesia de los líderes, ni la iglesia de los ministerios. Es la iglesia de Cristo. O sea que para ver un rasgo, un síntoma de la iglesia bíblica, la iglesia que es bíblica y verdadera tiene que ser de Cristo. Por eso dijo, mi iglesia. En otros lugares se han querido apoderar de la iglesia. Por eso cuando la gente me dice a mí, tu iglesia, digo, no, no es mi iglesia, hermano. Es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Yo soy el pastor que Cristo ha puesto para cuidar de la grey de Dios hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Por eso dice la Biblia, no ejerciendo como señorío sobre ellos, sino tratando a los ancianos como a padres, a las jovencitas como a hijas, a los demás como hermanos. Nosotros somos mayordomos de la iglesia, cuidamos de la grey, velamos por las almas, oramos por la iglesia, predicamos la palabra, pero la iglesia no es del pastor Abraham, la iglesia es del pastor Jesucristo. Por eso él dijo, mi iglesia. O sea que cuando tú veas a alguien que se quiere apoderar de la iglesia, como que la iglesia tiene que estar centrada en un hombre, esa iglesia deja de ser bíblica, porque ya Cristo no podría decir, esta es mi iglesia, sino la iglesia de fulano, la iglesia de tal pastor, la iglesia de tal predicador, la iglesia de esta familia. ¿Sabes qué iglesias que funcionan por familias? Hay iglesias que funcionan por familias, y esa familia es la cabeza de la iglesia. Esa familia dice, esta es mi iglesia. Y si la familia dice, esta es mi iglesia, Cristo dice, entonces ya no es mi iglesia, es tuya. Si tú eres la cabeza de la iglesia, entonces yo ya no soy la cabeza, eres tú. Por eso hay tanto desastre dentro de un cuerpo falso de Cristo, porque la cabeza no es la verdadera y Cristo no puede decir, esta es mi iglesia. Sin embargo, aquellos que entendemos que es de Cristo su iglesia, la cabeza es Él y el cuerpo, cada miembro, puede cumplir una función como la que tiene que cumplir de acuerdo a la mente, que es la mente de Cristo como cabeza del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Si no enseñamos esta verdad, entonces nos vamos a errar a la hora de qué es la iglesia. A veces hemos pensado que la iglesia es como una especie de, no sé, como un centro comercial y Cristo un producto. Hay gente que pensó que la iglesia es un centro comercial y Cristo un producto, al cual hay que ponerle un precio para venderlo y así más gente puede consumir a Cristo. Pero la iglesia no es un centro comercial, ni Cristo tampoco es un producto. El que tenga la mentalidad de que la iglesia es un centro comercial y Cristo es un producto, no le servirá para nada ni el Evangelio, ni tendrá la salvación de Cristo y estará desenfocado completamente de lo que dice la Biblia, que es una iglesia. Entonces, ¿a ti qué te interesa, pastor, aquí en Casa de Salvación? Me interesa que la iglesia sea bíblica. Si la iglesia no es bíblica, estoy perdiendo mi tiempo. Si la iglesia no es bíblica, estás perdiendo tu tiempo. ¿A que tú tienes cosas que hacer? Te pregunto. Yo también, muchas. ¿Por qué estamos invirtiendo aquí el tiempo entonces? Por una iglesia bíblica, gloriosa, sin mancha, sin arruga, con el sello, los síntomas, los rasgos que Dios ha dejado establecidos en su palabra. Porque si tuviéramos que hacer una iglesia sin la Biblia, tú imagínate que no tuviéramos la revelación escritural. Y nosotros, mediante imaginación y mente, vamos haciendo qué tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser esto, la iglesia tiene que ser lo otro, los miembros tienen que ser así, los pastores tienen que ser así, sería un desastre. Pero gracias a Dios que nos ha dejado un manual para poder establecer la iglesia. Por eso nosotros, a la hora de establecer la iglesia, tenemos que establecer una iglesia bíblica, sin ofrecer a Cristo como un producto, aunque esto haga que se ganen a menos carnales. Es mejor ganar a menos espirituales presentándoles el Cristo verdadero a que la iglesia se llene de carnales que no se arrepienten, ofreciéndoles un Cristo como un producto que no es el real de las Escrituras. No sé si me comprendes. Hay gente que por tener gente en la iglesia vende a Cristo a cualquier precio. Me he encontrado con ministros, pastores, que le ponen precio a los cargos y servicios dentro de la iglesia. Y para que la gente no se vaya de la iglesia, les ofrecen cosas. ¿Quieres predicar? Te voy a dejar predicar, hermano, así no te vas de la iglesia. ¿Tú quieres tocar la guitarra? Te dejo tocar la guitarra para que no te vayas de la iglesia. Es un error enorme. Nosotros tenemos que enseñar la verdad bíblica de su palabra de la iglesia, gusta a quien le guste, enfade quien se enfade, y la gente, si no comprende qué es la iglesia bíblica, entonces que busque una iglesia conforme a su mentalidad, sus costumbres, su cultura, que busque una iglesia que pueda satisfacer lo que quieren hacer. Hay gente que se acerca a la iglesia para llenar vacíos emocionales. Gente que en el mundo es un don nadie y cree que en la iglesia luego puede exhibir talentos y dones y hacerse un hombre. Es un error. La iglesia de Cristo es un grupo de redimidos, arrepentidos, que han creído en Cristo, no con una luz propia, como si fuera una estrella errante, sino una luz corporal, que es la luz de Cristo sobre su iglesia. ¿Cuántos quieren una iglesia bíblica? Pensaba, digo, a lo mejor ya no.
¿Quieres una iglesia bíblica? Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 5. Segunda de Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Otro síntoma de la iglesia bíblica es que no se predican a ellos mismos, predican a Jesucristo. El día que yo deje de predicar del libro de Dios y comience a predicar de mis batallas y experiencias personales, ten por cuenta que estoy lejos de la oración, de la palabra, de la comunión y extraviado de lo que tiene que ver con una iglesia bíblica. Porque el púlpito no es para contar batallas personales, experiencias personales, testimonios personales, sino para predicar a Cristo. No me encuentro yo a Pablo predicando. Imagínate al carcelero que le dijo el carcelero, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo diciendo, si tú supieras, vengo de echar un demonio, vengo de predicar a Lidia, vengo de predicar en Asia. No le contó sus batallitas. ¿Sabes qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero pastor, están más entretenidos los testimonios y están más entretenidos las experiencias personales. Bueno, entonces busca el diario de Patricia por YouTube. ¿Has visto el diario de Patricia? Que salen las experiencias personales de cada uno. Ahí lo puedes ver por el YouTube. Pero desde el púlpito y desde la iglesia bíblica se tiene que predicar a Cristo. Si Cristo no es el centro, la iglesia es una pérdida de tiempo. Si Cristo no es el centro en el creyente, créeme que es una pérdida de tiempo para el creyente. Todo lo que quiera hacer para la iglesia, si Cristo no es el centro, perderá su tiempo. Y yo creo que aquí nadie queremos perder el tiempo. Por lo tanto, predicamos a Cristo y no a nosotros mismos. Espero que nunca te hayas encontrado con uno de esos que solo cuentan sus batallas personales. ¿O sí? ¿Te has encontrado con alguno? No hace falta que digas el pecador, solo el pecado. ¿Te has encontrado con alguno? Yo sí. Que hemos ido a escuchar del Señor, de la palabra, y se pone a hablar. Cuando yo era pequeño, hermano, recuerdo, me pasó una experiencia, y cuando yo luego viajé a no sé dónde, hermano, que no estamos para que nos cuentes tus viajes de Willy Ford, que lo que necesitamos es que nos prediques a Cristo, que si no el mensaje no tiene ningún provecho, ningún beneficio, ¿sí o no? Gloria a Dios. Hechos 2:47, vamos a seguir un poco más porque hay bastantes versículos. Hechos 2:47. ¿Quién lo tiene, Hechos 2:47? Elejar nada más. Es el único bíblico. ¿Quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? ¿Quién? ¿O un esfuerzo sobrenatural humano? Mira, te voy a dar un consejo para cuando vayas a pastorear. Voy a profetizar. Ahora sí voy a profetizar. Voy a dar un consejo ahí para cuando vayas a salir la obra y a pastorear. Presenta a Cristo como lo que es, un rey. No presentes a Cristo como un mendigo. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que a la gente le queremos rogar para que vaya a Cristo. Y como que Cristo fuera un vagabundo tirado en el suelo que está esperando que el pecador le extienda la mano. No, yo te predico al Cristo glorioso, que es un rey, y el vagabundo sin Cristo somos nosotros, que estamos en el suelo, y Él por misericordia y gracia extiende la mano. Por eso no presentes a Cristo como un pobre que está en el suelo esperando una limosna para que alguien se acerque a Él. No es así. No funciona así. Por eso dice la Biblia que el Señor añadía a los que han de ser salvos. Es decir, que el crecimiento de la Iglesia, aunque viene por una cooperación de la Iglesia mediante el evangelismo, el Señor añade a los que han de ser salvos. ¿Tú sabes esta obra que se ha ido multiplicando? Se ha ido multiplicando a raíz de que el Señor ha ido añadiendo. No hemos salido a evangelizar una vez. Hubo un muchacho, vino, aceptó al Señor, se convirtió. Una vez. Los demás que han ido viniendo, ¿sabes qué? El Señor los ha ido añadiendo. Por eso no tiene que ver con un esfuerzo sobrenatural humano para que la iglesia crezca. Cuando nosotros ponemos nuestro empeño y nuestra cooperación en ser una iglesia bíblica, el Señor añade a los que han de ser salvos. ¿Sabes por qué hay algunas iglesias o comunidades, conjunto de personas que son estériles, no crecen, no se multiplican, no va nadie crece, pasan los años, siguen siendo los mismos ignorantes de siempre, los mismos inmaduros de siempre? ¿Saben por qué?
porque el Señor no añade a una iglesia donde no está cumpliendo con los síntomas y rasgos de iglesia bíblica. El Señor ama mucho a los suyos. Y el Señor ama tanto a los suyos que hay lugares donde el Señor no les va a poner en su corazón ir jamás, porque los ama. Pero cuando nosotros como iglesia nos enfocamos en ser una iglesia bíblica, no queda otra de que el Señor añada cada día a los que han de ser salvos y los añade a su obra, porque la obra, ¿sabes quién la hace? El Señor. Por eso no tiene que ver con nuestros esfuerzos humanos ni con nuestros méritos, son los méritos del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? No todos, pero bueno, no pasa nada. Unos pocos. Mira, segunda de Timoteo 2:19. Dice la Biblia, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, todavía no lo tenemos, ¿no? Conoce el Señor, dice, a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dentro de la iglesia visible hay una iglesia que es invisible. Ay, pastor, a ver cómo es eso. Dentro de la iglesia visible, de lo que se ve, hay una iglesia que es totalmente invisible al ojo humano, que solo la ve el Señor. Por eso una iglesia visible es las personas que acceden al templo para reunirse. Una iglesia visible pueden ser las grandes campañas que se hacen, o puede ser los grandes conciertos cristianos que se hacen. Eso es la iglesia aparentemente visible, pero dentro de esa iglesia visible hay una iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? Los que han sido regenerados en su corazón. Pero como dice la Biblia, nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor que mira el corazón. O sea que dentro de la iglesia visible, que van al templo, que van a los conciertos cristianos, que van a las grandes campañas evangélicas, dentro de esa iglesia visible hay una iglesia invisible, que es la iglesia que el Señor conoce. ¿Cuántos quieren formar parte de la iglesia invisible? Yo quiero formar parte de esta iglesia invisible. Esta iglesia invisible es a los que el Señor conoce, los que el Señor sabe que han nacido de nuevo, los que el Señor sabe que el Espíritu ha regenerado su corazón y los que son verdaderamente morada y templo del Espíritu Santo. Lo demás es iglesia visible. Nicodemo era, yo creo que una insignia de lo que es una iglesia visible. Iba al templo de los judíos, a la sinagoga, conocía la fiesta de los judíos, conocía todos los rituales del Antiguo Testamento, cómo eran las ofrendas, cómo se tenían que vestir los sacerdotes, pero lo principal para ser iglesia invisible no lo tenía. Cristo lo dijo, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Entonces es más importante ser iglesia invisible, que es a los que el Señor conoce, que son los suyos, que una iglesia solo visible, porque mira, hay gente que desde los bancos del culto, desde las sillas del culto, se irá al infierno. Uy, pastor, qué duro es eso. Es la pura verdad. Desde las sillas de las iglesias se irán al infierno. ¿Seguro, pastor? Claro que sí. Por eso dice la Biblia, me dirán, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos. Y dice el Señor, apartaos de mí porque nunca os conocí. Solo era la iglesia visible. Sin embargo, a la iglesia invisible son los que el Señor conoce, los que han nacido de nuevo, los que han sido transformados. No solo los que tienen una fachada de cristianos, sino los que son cristianos verdaderamente, porque el Cristo de los cristianos vive y habita en su corazón. Esa es la iglesia invisible. Por eso lo que se ve por fuera, dice la Biblia que el trigo y la cizaña tienen que convivir juntos. Y llegará un momento donde el Señor dijo, dejar que crezca lo uno con el otro, pero llegará un momento donde el trigo tiene que ser recogido por el Señor y la cizaña será echada en el fuego. ¿Te das cuenta? Es una iglesia visible, pero dentro del Señor, el Señor ve una iglesia invisible. Y aunque el trigo y la cizaña se parecen, el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Quiera Dios que en casa de salvación solo haya trigo, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos son trigo aquí, por favor, que te veo muy serio? ¿Eres trigo? ¿Puedes levantar tu mano con convicción que eres trigo? Oye, tú tienes que saber que eres trigo. Tienes que saber que eres iglesia invisible. No, pastor, es que yo no sé si soy iglesia invisible. No sé si soy salvo, si soy regenerado. No sé si he nacido de nuevo. ¿Cómo no lo vas a saber, hombre de Dios? Si la Biblia te da todos los síntomas del que ha nacido de nuevo. El que nace de nuevo anhela la leche espiritual. El que nace de nuevo anda en luz. El que nace de nuevo tiene comunión con sus hermanos. El que nace de nuevo tiene una fe que vence al mundo. ¿No te estás dando cuenta que hay unos síntomas? Y si tengo esos síntomas, evidentemente he nacido de nuevo en el Señor. Pero esa es la iglesia invisible, los que el Señor conoce porque son suyos. En Hebreos 10:24
Hebreos 10:24, dice la Biblia, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora dice el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca, no dejando, dice la Biblia, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Una iglesia bíblica se congrega. Porque ahora hay un peligro de una iglesia que no es bíblica. ¿Sabes qué peligro es esa? Yo no necesito congregarme, porque yo en mi casa me pongo el YouTube y me pongo a Yesenia Ten, y en mi casa me pongo al otro predicador que me gusta, y en mi casa me pongo unas alabanzas, y yo no necesito ir a recibir la palabra en ningún sitio, ni a tener comunión con ningún sitio, ni a hacer ningún tipo de esfuerzo. No es la iglesia bíblica. El autor a los Hebreos dice, no dejándonos de congregándonos como algunos tienen por costumbre. O sea que la falta de congregarse es una mala, dilo conmigo por favor, es una mala costumbre. Hay gente que tiene esta mala costumbre, dejar de congregarse. Es una mala costumbre. Por eso cuando te pregunten, oye, ¿qué pasa con los que dejan de congregarse? Están teniendo una mala costumbre. O sea que si es una mala costumbre, una buena costumbre de una iglesia bíblica es que se congrega. ¿Te das cuenta? Una iglesia bíblica se congrega. Una iglesia bíblica no le vale con ponerse una predicación por YouTube a la carta para satisfacer sus deseos temporales, sino que tienen la necesidad de tener comunión, de tener unos pastores, de reunirse en un lugar a darle gloria a Dios, a cantar alabanzas, a darle adoración, para recibir la palabra de Dios de una manera impartida. Por eso necesitamos congregarnos, ¿sí o no? Ahora, en 1 Corintios 14:26, es una pena que hoy no vaya esto, el día que tiene que funcionar, falla. 1 Corintios 14:26, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Me encanta este texto. ¿Qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo ¿para qué? Para edificación. Esto, si ves el título que aparece en la Reina Valera, aparece una adoración ordenada. O sea que primero el autor a los Hebreos dice que una iglesia bíblica se tiene que congregar. En 1 Corintios dice que una iglesia bíblica tiene que tener doctrina. ¿Qué más? Salmo, tiene lengua, tiene revelación, que está hablando de los dones, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. A mí me gustaría pasar por algunos sitios y hacerles esta pregunta a algunos. ¿Qué hay cuando os reunís? Porque hay gente que cuando se reúne, mira, hay gente cuando se reúne pone, hoy es culto de milagros o culto de profecías. Y resulta ser que si vas al culto de milagros y no el de profecías, si el Señor tiene que dar una profecía no te la puede dar porque no es el culto de profecías. Y si vas al culto de profecías, pero Dios quiere obrar un milagro, Dios no hace el milagro. ¿Por qué? Porque no es el culto de milagros. Porque como hemos puesto culto de milagros, ¿qué hay cuando os reunís? Cuando nos reunimos tenemos que tener salmo, tenemos que tener doctrina, tenemos que tener los dones del Espíritu, pero ahora dice el porqué y el motivo. Hágase todo para edificación. O sea que la iglesia bíblica es una iglesia completa. ¿Y cómo es la iglesia completa? La que tiene salmos, la que tiene doctrina, la que tiene revelación, la que tiene dones y la que sabe por encima de todo que se tiene que hacer con un motivo: edificación. La alabanza, ¿por qué está aquí ministrando? Para edificaros a ustedes. 1, para darle la gloria a Dios. 2, para ser de bendición y edificaros a vosotros. ¿Qué hace aquí el predicador, el pastor, cuando pasa con la palabra? Darle la gloria a Dios a través de la palabra y edificaros a vosotros. O sea que la iglesia bíblica, cuando se reúne, tiene un motivo en común: edificarse mutuamente. Cuando tú ves a alguien que tiene el ímpetu de destruir y no de edificar, no es iglesia bíblica. Son los de la iglesia visible, los que van al templo, pero no han nacido de nuevo ni conocen al Señor. Son los destructores del cuerpo. Sin embargo, cuando se reúne la iglesia bíblica, tiene que tener esto: salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, y todo se tiene que hacer para edificación. Mira, si la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, se compromete delante de Dios a decir, todo lo que haga lo voy a hacer para edificación,
te aseguro que el resultado será una iglesia llena de su gloria. Todo para edificación. Que el que toca la batería, para edificación. El que predica, para edificación. El que hace una oración, para edificación. El que se preocupa por un hermano, para edificación. El que intercede por la iglesia, para edificación. La conversación entre los hermanos, para edificación. El resultado es una iglesia llena de su gloria, ¿sí o no? Entonces, ¿nos congregamos? Sí, claro, pero no de cualquier manera. Nos tenemos que congregar como la Biblia dice. En el libro de Santiago, capítulo 2 y verso 1, este es tremendo. Santiago 2.1, dice la Biblia: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Este es tremendo, este texto. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Impresionante lo que dice el apóstol Santiago. O sea que Hebreos nos dice: no dejar de congregaros, os tenéis que congregar. Luego Pablo nos dice: congregaros, pero que tenga doctrina, que tenga salmo, que tenga revelación, que tenga interpretación, que todo se haga para edificación. Pero Santiago no lo puede cerrar y dice: y una cosa más, cuando os congreguéis en vuestras congregaciones, si viene alguien con ropa lujosa, con anillo de oro, no le digáis: ponte tú aquí en el primer sitio, y porque luego venga uno pobre con la ropa sucia, no lo mandéis atrás de pie. Dice: ¿no estáis haciendo distinciones y estáis siendo vosotros mismos jueces con malos pensamientos? No sé tú, pero a mí me bendice la iglesia bíblica. Si tú lo ves todo como en un hilo conductor, te das cuenta cómo es la iglesia bíblica. La iglesia bíblica se congrega, pero no se congrega de cualquier manera, no se congrega para hacer espectáculos, no se congrega para entretener a nadie, no se congrega para perder el tiempo, no, se congrega porque tiene doctrina, se congrega porque tiene salmo, revelación, interpretación, porque edifica a los demás, pero no solo eso, dice Santiago, y cuando se congregan, dice, no hacen distinción de personas. Si viene alguien con ropa lujosa, no le tenéis que decir: siéntate aquí porque tienes anillo de oro, y tú siéntate allí atrás porque tienes una chaqueta rota. Me he encontrado con siervos, no voy a decir de Dios, con siervo, pero no voy a decir de quién, que dicen que si un hombre viene con una chaqueta rota o que si un hombre es pobre no puede bendecir a nadie. Ese es un error gravísimo que Dios le dará su pago por completo, porque el Señor dice que no hagamos acepción de personas. Hay gente en iglesia que cuando ven a uno que viene con un buen traje y viene con un sello de oro y viene con un buen cordón de oro y viene con unos zapatos caros, dice: ah, este es bueno para el ministerio, vamos a levantarlo de pastor. ¿Sabes para qué? Así me da sus buenos diezmos. Silencio en casa de salvación. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué dijo esto el apóstol Santiago inspirado por el Espíritu Santo? Sabiendo de los ladrones que iban a venir milenios después, diciendo: ah, tú aquí que tienes anillo de oro, tú aquí que tienes un Mercedes último modelo, vente, anda, que aunque no sepas dónde está Génesis en la Biblia, te levanto de apóstol de apóstoles. Pero luego viene el otro pobrecito con sus chanclas del primar, con su camiseta de hace 4 o 5 años, lavá, que era blanca pero ahora es amarilla, pero con un fuego de Dios y un llamado de Dios terrible. Pero no le abren la puerta. ¿Sabes por qué? Porque este es el grupo que habló Santiago. Cuando veáis que viene gente bien posicionada, no le deis los primeros sitios, porque esto no agrada al Señor, ni hacer distinción de personas, porque hay gente para Dios mucho más valiosa que ni tiene anillo de oro, ni va en Mercedes último modelo, porque el llamado no depende de cosas materiales, sino de un corazón abierto a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando alguien venga a esta iglesia, casa de salvación, y venga con el postín y el traje, y venga a nosotros, le tenemos que dar el lugar que tiene que tener un arrepentido en Cristo Jesús, igual que el pobre que puede entrar por la puerta, y los cargos, los llamados, los ministerios, por lo menos aquí en Casa de Salvación, yo no lo voy a vender, ni le voy a poner ningún precio. El que tiene salmo cantará, pero no va a predicar. El que tiene doctrina predicará, pero no va a cantar. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer todo para edificación y no por los beneficios o intereses personales de algunos. Por eso la iglesia bíblica no le conviene a todos, pero la iglesia bíblica es la iglesia por la cual Cristo murió en la cruz y resucitó, no por una iglesia falsa, aparente, donde ponen a Cristo en su boca, pero
con su corazón le niegan. Por eso el Señor dice, yo con esto ni pierdo mi tiempo, esto ni los conocí, dice el Señor. Por eso Santiago dice, no podéis hacer distinción de personas. Seguro que si te preguntara, ¿has visto alguna vez hacer a alguien distinción de personas dentro de la iglesia? Seguramente que me dirías que sí. Bueno, pues aquí tienes la referencia en la Biblia. Esto no es la iglesia bíblica. Esto no se debe hacer. ¿Sí o no? Segunda de Corintios 9:6. Vamos a ver si nos da tiempo. Segunda de Corintios 9:6. Dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora dice el verso 7, que cada uno dé como propuso, ¿cómo? Como propuso el pastor, como propuso la profecía. Como una vez me vino un hermano y me dijo, hermano, me ha puesto el Señor que me tienes que dar 100 euros. Y le dije yo, a mí no me lo ha puesto. Cuando me lo ponga a mí, entonces lo hacemos. ¿Te das cuenta? No es como propuso el pastor, no es como propuso la manipulación sentimental de una música flojita. Mira, hace poco alguien me dijo, pastor, ¿por qué no en las ofrendas cantamos una alabanza muy ritmosa y así la gente al ritmo del son de la canción, a lo mejor por ahí le podemos tocar los sentimientos y echa más a la ofrenda? Y le dije, porque echar a la ofrenda no es un movimiento sentimental y romántico. Esa es la verdad. Nuestros hermanos africanos, para la ofrenda, ponen samba. Claro, el ritmo de samba ya no les importa echar 20 euros a la ofrenda. Pero es que la iglesia bíblica, no la iglesia que se han inventado los hombres, la iglesia bíblica dice, de cada uno como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea que no se debe dar la ofrenda, uno, ni por mala gana, ni por obligación. Dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea que cuando la iglesia, para hablar de la ofrenda bíblica no está sujeta bajo manipulación pastoral, bajo manipulación apostólica, bajo manipulación profética. La ofrenda no es una carga impuesta a los miembros o contarles las finanzas a los miembros a ver cuánto están ganando y así controlo cuánto tienen que echar a la ofrenda. Yo no me voy a preocupar por las finanzas de ninguno. Allá cada uno cómo pueda administrar su dinero y sus finanzas. Pero la Biblia dice que cada uno como propuso en su corazón, así tiene que dar, pero no podemos omitir la parte, el que siembra escasamente, ¿qué dice la Biblia? Escasamente va a cosechar. Entonces hay una siembra. ¿Hay una siembra y una cosecha en esta ley cuando hablamos acerca de la ofrenda? Sí la hay, según la iglesia bíblica y la ofrenda bíblica, pero cada uno tiene que dar como propuso en su corazón, y no, hermano, porque está infundido por el miedo, o por el qué dirán los pastores, o por el qué dirán los hermanos. Hay lugares donde le recuentan el dinero a la gente. Hace cuánto que no ofrendas, hace cuánto que no diezmas, cuánto tienes de nómina, cuánto ganas, y de esa manera hacemos una lista y sé cuánto dinero le estás robando a Dios. Eso no es la iglesia bíblica. La Biblia dice cada uno tiene que dar como propuso en su corazón. Es cierto, hay que decir que hay hermanos que le propone poco el Señor en su corazón. Hay gente que dice que el Señor me propone poquito en mi corazón. Eso también es verdad. Pero cada uno da como propuso en su corazón. Segunda de Corintios 8:3. Dice la Biblia, porque yo testifico que según sus posibilidades, estos eran los de Macedonia, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Otra vez, la palabra voluntad. Verso 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea que para los de Macedonia la ofrenda era ¿qué era para los de Macedonia, por favor? Un privilegio. Nos suplicaban, por favor, participar de la ofrenda. Esto es la iglesia bíblica y la ofrenda bíblica. Luego está el debate de, pastor, pero el diezmo está vigente, no está vigente, para el roñoso no está vigente. El roñoso siempre te dirá que se cumplió en la ley y ya está, y no hay más, y que se abolió la ley y en la cruz del Calvario el Señor sacó el diezmo. Eso te lo dirá el roñoso. Entonces, ¿el diezmo es impuesto como en la ley? Tampoco. Porque el diezmo, la primera vez que aparece, no aparece en la ley de Moisés. Moisés todavía no existía, aparece en Abraham
Y no solo en Abraham, aparece en Jacob, y no solo en Jacob, aparece en Mateo. Cristo dijo a los fariseos, dice, vosotros que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo más importante, la misericordia, la justicia y la fe. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es más importante, el diezmo, la justicia, la misericordia y la fe? No, está diciendo el Señor, es más importante la justicia, la misericordia y la fe. Pero dijo el Señor, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. En el Nuevo Testamento no hay como tal un versículo que diga, hermanos tacaños de la iglesia del siglo XXI, dejar de diezmar porque no es bíblico. No existe, pero tampoco podemos decirle a la gente que si no diezma le está robando a Dios, porque eso es en una dispensación antigua, la dispensación de la ley para los hijos de Jacob. En el nuevo pacto dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, tanto el que ofrenda como diezma o siembra lo tiene que hacer como quiera, cuando quiera, como proponga en su corazón y con alegría. Y como dice la Biblia, no por necesidad, porque la ofrenda no es una limosna. Según la ofrenda de los macedonios, esto era un privilegio. Esas son las finanzas que aparecen en el Nuevo Testamento. Fuera de ahí, no, mira, yo me encontraba a veces, hermano, con el tema este del diezmo. El hermano, vamos a llamarlo así, un pecador pervertido, errado, pero como da su diezmo, es que esto es lo que pasa en el siglo XXI. Como da su diezmo, el pastor hace así, y el hermano que va camino, que peor que Satanás, hace así el pastor y no le dice nada. ¿Por qué? Porque está dando su buen diezmo. Como está trayendo su buen diezmo, ¿cómo el pastor va a disciplinar a alguien que está trayendo el diezmo? En lugares donde servir a Dios, el diezmo es una cosa impuesta. ¿Tú qué quieres, predicar? Le vamos a poner un precio. ¿Qué quieres, cantar en el coro? Le vamos a poner un precio. ¿Qué quieres, ser diácono en la iglesia? Le vamos a poner un precio. Eso no es la iglesia bíblica. En la iglesia bíblica, te voy a decir algo, en la iglesia bíblica, la iglesia primitiva, al principio de los apóstoles, la iglesia daba más del diezmo. Dice que lo ponían todo a los pies de los apóstoles. Ahí han cogido esos textos, estos apóstoles del siglo XXI, que están peor que el ciego Bartimeo, lo han torcido a su manera para saquear unos pobrecillos, ocultándoles la verdad de la Biblia. Pero nosotros hemos dicho que queremos ser una iglesia bíblica, ¿sí o no? ¿Tú quieres ser una iglesia bíblica? Con todo lo que conlleva ser una iglesia bíblica. Hay gente que no le conviene ser una iglesia bíblica. Hay nuevas corrientes que no les conviene ser una iglesia bíblica, porque si fuera una iglesia bíblica entonces se le cae abajo a pique la empresa que tiene. Y como la empresa tiene que seguir funcionando, no podemos hacer que la iglesia sea bíblica, porque si predicamos la verdad de la Biblia, entonces la empresa se viene abajo, porque tienen la iglesia como una empresa y no como el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia no es ninguna empresa, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. No sé si estás de acuerdo conmigo, por favor. ¿Pero te das cuenta cómo funciona? ¿Es bueno entonces ser una iglesia bíblica? Déjame dejarte un par de cosas más y el próximo viernes sigo dándoos la paliza. Gálatas 6.1 dice la Biblia: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la iglesia verdadera apaga el teléfono en el culto. Vosotros que sois espirituales, mira cómo dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿estamos nosotros expuestos alguna vez a poder caer? ¿Puedes levantar tu mano si quizá a lo mejor puedes caer en algún momento? Todos, ¿no? Podemos caer en algún momento. ¿O hay alguno que es impecable como Cristo y es una otra persona más añadida a la deidad, la Trinidad, la cuadrimensión? No, todos podemos caer, ¿no? Dice la Biblia: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero la Biblia dice que cuando un hermano cae, cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, machacarle, pisotearle, exponerle, avergonzarlo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿No te estás dando cuenta? Con espíritu de mansedumbre. Pero hay un detalle que no lo podemos dejar pasar por alto. La restauración de la iglesia para un hermano, para un ministro, para quien sea, tiene que estar en manos de los espirituales. Así lo dice la Biblia. O dice Pablo: si algún hermano cae, vosotros que sois carnales. ¿Dice eso Pablo? ¿Tú te imaginas? No. ¿Has visto algún carnal restaurando? Yo he visto algún carnal restaurando. Cae un pobrecillo, porque a lo mejor lo han visto por ahí tomándose algunas copas de más, y el carnal, ¿sabe qué hace? Lo pone en el púlpito. Súbete al púlpito. Pide perdón a la iglesia. Esto se hacía antes así. Y tenía que ponerse el pobrecillo en la iglesia y decir: bueno, hermanos, lo siento, primeramente a Dios, a mi esposa, a mis hijos y a ustedes.
Me tomé 4 cubatas el otro día y la iglesia hacía así y se bajaba, y eso era la restauración. La Biblia dice que la restauración tiene que ser para los espirituales. Por eso a los carnales, yo como pastor no los voy a dejar que ministren a otros. ¿Cómo voy a dejar yo a un carnal que ministre a otro dentro de la iglesia? Pero los que veo yo que son espirituales, digo, están en buenas manos. Es alguien espiritual que aconseja espiritualmente, que restaura espiritualmente, que habla de acuerdo a la Biblia. Por eso a la hora de restaurar, la iglesia bíblica es una iglesia que restaura. Hay en lugares donde no se restaura la gente. Caen y hasta luego, Lucas, ya has caído, chao. Te ponemos un cartelito, te llamamos de acuerdo al nombre de tu pecado y tú ya no tienes más ninguna posibilidad de salir a flote. Pero yo creo en un Dios de restauración. Yo creo en un Dios que si David mete la pata y adultera, y no solo adultera, sino que comete asesinato, se arrepiente en el Salmo 51 y Dios borra todos sus pecados, todas sus iniquidades, y todavía lo sigue poniendo como la lámpara de Israel, como el hombre, conforme al corazón de Dios, que le dijo a Salomón, tú sé perfecto como lo fue tu padre. Porque yo sí creo que la iglesia tiene que tener, y más en este tiempo, aceite y vendas para restaurar. Pero hay en otros lugares que como caigas, chao, te rematan. Como te vean en el suelo ya, te piso y te quedas en el suelo. Como vea yo que tú has caído, ya lo hago público y de esta no te levantas. Son como aquellos que cuando cayó Saúl en la batalla, dice que una malecita le cogió la corona y se la trajo a David y le dijo, mira, esta es la corona de Saúl que ha caído en la batalla. Y dijo David, ¿cómo me traes la corona del ungido de Jehová? Anda, yo no quiero esto. Dice, oye, y no hagas mucho ruido por ahí, que no quiero que se enteren los filisteos de que el ungido de Jehová ha caído en la batalla. ¿Sabes qué estaba diciendo David? Hay que guardar a Saúl, el ungido de Jehová, que nadie se entere que ha caído en la batalla. Eso es alguien espiritual. Aquel que cae a alguien y no da publicidad de sus errores. Por eso el trabajo de restaurar, di conmigo, no es para los carnales, es para los espirituales. ¿Te das cuenta? Por eso la iglesia bíblica restaura, no remata, restaura. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Ya me quedan 3 textos, ¿vale? Y con esto lo vamos a dejar y vamos a seguir otro día. Segunda de Juan 1:9. ¿Quién lo tiene? Segunda de Juan 1:9. ¿Ya habéis dejado la Biblia? Habiendo empezado por el Espíritu, vamos a acabar en la carne. Segunda de Juan 1:9. Esto es muy importante. Segunda de Juan 1:9. Al principio te he dicho que la iglesia verdadera no puede tener comunión con todo el mundo. ¿Te acuerdas que lo dije? Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis. ¿Cómo es la Biblia, ¿No crees tú que a veces queremos ser más buenos que Dios? Te pregunto. ¿No hay veces que hemos querido ser más buenos que Dios? ¿Qué está diciendo el hermano? No, que está diciendo que está diciendo que ahora ya la salvación no es por gracia, que por nuestros propios méritos nos podemos salvar. ¿Y qué está diciendo el hermano? No, el hermano dice que solo es Jesús, solo Jesús esto, que el Padre y el Espíritu Santo en verdad no, que solo existen en la persona de Jesús. Y que diga yo ahora, ya está, pues está bien, no pasa nada, son mis hermanos, vamos a cederles el púlpito, vamos a hacerles miembros de la iglesia. ¿Dice eso la Biblia? Dice la Biblia que si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, que esto en su contexto histórico lo dice por los gnósticos, porque estaban negando que Jesús había venido en carne, pero es que en este tiempo están diciendo unas herejías desde los púlpitos tremendas, y hay una gente que tiene una desinformación tremenda, y si esa gente luego quiere tener comunión con alguien que tiene la doctrina verdadera, pueden pasar 2 cosas. O el que se ha extraviado de la doctrina verdadera vuelve al camino de la doctrina correcta, o puede ser que el que tiene la doctrina correcta a lo mejor se deja influenciar por el otro. Entonces, por eso el apóstol Juan, por estos peligros, dice, si alguno se ha extraviado de la doctrina de Cristo y viene a la casa, no le recibas. Dice, ni le saludes. Es decir, que hay visitas que el Señor te dice, no les abras la puerta. ¿Has visto cómo es el Señor? No le digáis bienvenido. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Más y aún nosotros, o un ángel del cielo. Estos son para los que saben mucho de angeología. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. ¿Hay otro evangelio? Te pregunto. Hay uno creado según la mente humana.
hay otro evangelio según la mente humana. Si alguno os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea el ¿qué? Anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Oye, qué fuerte, ¿no?, lo que dice la Biblia. O sea que si hay uno que viene anunciando otro evangelio, dice Pablo, uno de nosotros se mete él mismo. Si yo mismo o un ángel del cielo, porque estamos ahora en el tiempo donde la gente dice, se me apareció un ángel y me ha dicho esto, en los sueños un ángel me dijo lo otro. Todo sueño, toda visión, toda revelación que quieras tener, si no está comprometida con la Biblia ni en armonía con la Escritura, no puede venir de parte del Señor. Por eso dice la Biblia, si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. Dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, lo repito otra vez, sea anatema, maldito, cortado del pueblo. Ahora lo que hemos dicho al principio, ¿es de Dios entonces tener comunión con todos? ¿Has visto que no? Como no, esto ya no tiene que ver con una mente sectaria, ni tiene que ver con una mente religiosa, porque hay gente que luego en nombre de la libertad, yo me he encontrado con gente así, que en nombre de la libertad dice, yo digo en nombre de la libertad que todos nos juntemos porque todos somos de Cristo. No, la Biblia dice que si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, no es de Dios y no tiene a Cristo ni al Padre. Entonces, si eso dice la Biblia, yo me tengo que quedar con la verdad bíblica por encima de lo que se saque pecho diciendo, no, es que en nombre de la libertad. ¿Te das cuenta? Hechos 17:11, mira lo que dicen los de la iglesia de Tesalónica. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? ¿Cómo? Estudiar. En el griego viene como mirar de cerca por ambos lados. Mira lo que es la palabra escudriñar. Mirar de cerca por ambos lados. Eso es escudriñar. No es lo mismo leer la Biblia que escudriñar. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes qué actitud tiene que tener el pueblo de Dios? Tiene que tener la actitud la iglesia bíblica que tuvo la iglesia que estaba en Tesalónica. Que cuando se predica el mensaje de la palabra, de la Biblia, tiene que ir a las Escrituras a ver si en realidad es así como ha dicho el predicador. ¿Te das cuenta? Eso es una iglesia bíblica. Si no, luego tenemos a gente que anda de acuerdo a que una visión de un hermano que me dio, un sueño, una profecía, y hoy cambian de estado de ánimo porque le dicen una palabra, luego cambian de estado de ánimo porque le dicen otra palabra, porque otro le dice que soñé contigo y soñé esto, y ya se atemorizan y ya temen por su vida porque alguien soñó con ellos, pero luego viene otro y le dice, no, pero llorando recibí para ti, y luego el pobre está de un lado para otro, que de esto habla la Biblia. Dice que son niños fluctuantes que andan por todo viento de doctrina de un sitio para otro, pero nosotros los que hemos crecido en el Señor, ¿cuántos han crecido? Tenemos que estar edificados en la roca. ¿Para qué? Para no ser llevados de un sitio para otro, como niños sin entendimiento. Entonces, lo que se plasma en la Biblia es la verdad absoluta. Y cuando habla de la iglesia bíblica, esto es lo que hay en la palabra. Esto es lo que hay en la palabra. Esto es una iglesia bíblica. Amén. Vamos a dejar para el martes o el viernes que viene, vamos a dejar que la iglesia es una familia, la iglesia es una novia, son tipologías. La iglesia es un edificio, la iglesia es una casa espiritual, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar la unidad de la iglesia, los propósitos de la iglesia. Vamos a ver que la iglesia tiene el ministerio de la evangelización. Pero acompáñame a dejar a Efesios 5:25, y con este vamos a cerrar, ¿vale? Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia como pobre, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando aplicamos los conceptos bíblicos para estructurar a una iglesia bíblica, el resultado va a ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, porque es la iglesia por la cual Cristo la compró con su propia sangre. Amén. Le voy a pedir a dejar que me acompañe al piano, vamos a estar orando. Ponte en pie donde estás. Ponte ahí en pie donde estás. ¿Cuántos hoy se van teniendo una información muy importante de la palabra?